muy buenas noches con todos los que están conectados. Antes de comenzar, les agradezco mucho por sumarse a todos los seguidores que tengo en TikTok, en Facebook, en Instagram y en YouTube. En YouTube ya pasé los 100 seguidores. Le doy muchas gracias a las personas que han podido compartir eso y que han podido ayudarme en cierta forma, pues como siempre, agradecido de todo corazón con cada uno de ustedes por seguir esta cuenta y porque toco temas chéveres, así que para debatir, para que ustedes puedan conversar conmigo, así que lo importante es que que puedan debatir conmigo, puedan tocar el tema, puedan hablar de lo que piensan, igual yo les puedo leer, les puedo preguntar y así pasamos el día de este día viernes en un nuevo live. Normalmente me demoro un poco al comienzo porque siempre invito a las personas a que lo compartan, a que den su like, a que puedan eh, conectarse, para que puedan unírsenos a este querido canal en el cual tocamos muchas reflexiones. El día de hoy vamos a hablar de ese despertar que todos queremos, que todos buscamos con tantas ansias, con tanta vehemencia, digamos así. Pues muchas gracias a todos por estar aquí y ya para los que están conectados, por favor, denle su like, compartan. Para mí es importante que se unan a este live y que puedan conversar conmigo, pues obviamente. TikTok ya me puso un reto que es llegar a los 9260 y algo de seguidores para darme mi primer supuestamente premio en medio de lo que estoy haciendo. Pues muy agradecido con todas las personas que me han seguido. He subido mucho en seguidores en TikTok. Ya estoy llegando, digamos así, a los 10.000 y eso es lo que quiero. Pues dicen que es difícil llegar a esa cifra y a mí me falta, bueno, digamos que para ese piticito que me falta, pues me falta poco. Así que ayúdenme compartiendo, dándole like, siguiéndome. Sobre todo en TikTok, porque en Facebook casi no me han seguido muchas personas. Solo por el tema de la terapia. Berito dice, buenas noches, ya estamos listos. Muchas gracias, Berito, bienvenida. Bienvenida. Espero que ya todas las cosas se hayan solucionado. Una gran persona, una gran amiga y más que eso como una hermana, la hermana que no tuve, digamos así. Pues iniciemos, comencemos hasta que ustedes se acomoden, hagan canguil, compartan este live, le den like, comenten a las personas que les gusta estos temas de reflexión en los cuales puedan hacer preguntas a este terapeuta que es en biodesprogramación, neurocoaching, PNL, en todas las cosas, psicología, en todo lo que ustedes quieran puedo ayudarles. Pues le gusta a esta persona tocar ciertos temas que son, digamos que, candentes, digámoslo así. Porque la gente no vas a encontrar otros espacios como este en el cual se toquen temas en los cuales haya ciertas preguntas existenciales y pues obviamente otras que no lo son, pero que sirven mucho para desarrollarnos. Pero es un espacio en el cual podemos tocar temas que no vas a tocar en cualquier otro lugar. La primera pregunta que quisiera hacerles en tema reflexión, que es una pregunta, digamos que existencial, ¿ya? Esta, esta pregunta es para todos los que, bueno, se suman hasta el momento y quisiera ver si es que, ¿qué piensan ustedes acerca de lo que les voy a preguntar? ¿Por qué hay personas que buscamos a Dios, o sea, vamos en búsqueda de Dios a una iglesia, digámoslo así? Y cuando Dios nos busca a nosotros y toca nuestra puerta de la casa, nosotros no abrimos la puerta. Esa es la primera pregunta que tengo para ustedes. La voy a volver a repetir por si acaso alguien se la perdió. Porque hay personas que van en búsqueda de Dios y para buscar a Dios se van a una iglesia. ¿Y por qué cuando Dios va en búsqueda de ellos y toca la puerta de su casa, esas personas no le abren la puerta? Esa es la primera pregunta. Ya analícenla, piénsenla y después me dan la respuesta. Para los que se van a quedar hasta el último, el ejercicio del último es bien fuerte. Es un ejercicio que les recomiendo porque es un ejercicio que yo utilizo para
como que en cierta forma resetear a las personas, como resetear tu cerebro, resetear tu cuerpo, resetear todas esas personas, esas partes de ti que a lo mejor no entiendes. Así que TikTok me dice, anima a los espectadores a compartir tu live e invita a más amigos. Pues esa es la idea, ¿no? Que todos compartan. Me gusta que vayan compartiendo, que lo compartan. TikTok solo con el hecho de poner compartir y copiar like y copiar el link ya toma como una compartida. Si vas y compartes y te vas a WhatsApp ya comparte como dos. Si vas y compartes en Facebook ya lo cuenta como tres. Si vas y compartes en Instagram lo cuenta como cuatro. Entonces, todo eso, pues yo les agradecería que me echen una mano gigante, porque eso para TikTok significa que es importante el tema. Y bueno, para mí es importante y espero que para ustedes también. Pero bueno, les explicaba que para todas las personas que se van a quedar hasta el último momento de este live, pues hay un ejercicio que es bien chévere que lo utilizo con algunas personas cuando se sienten demasiado agobiadas, como que muy estresadas a tal punto que quieren desbordarse, como que llegan a un punto en el que ya no saben cómo seguir con tantos problemas y pues este ejercicio los hace como que resetear, como que les dice, chuta, ¿sabes qué? Vas a tener como que de nuevo a cero y de nuevo vuelves al inicio. Entonces, todos los que quieran hacer este ejercicio, les comento antes de que hagan el ejercicio o antes que se queden a hacer el ejercicio que es para el final del live. Y como siempre, los viernes trato de hacerlo en una hora para que este ejercicio se demora más o menos unos 15 minutos, más o menos. Pero esos 15 minutos es como una hora. Es un ejercicio demasiado fuerte. Entonces, si te vas a quedar a hacer el ejercicio, te adelanto que es un ejercicio muy, muy fuerte. Por esa misma razón, traten de que si se quedan, en- eh, eh, quieran sentir ese reinicio que tienen todas las personas. Es un reinicio chéverísimo, es como que tu cerebro ¡pac! Se resetea. Pues comencemos. Ya me he demorado mucho, pues como siempre, haciendo la propaganda para que todas las personas me sigan. Y pues todas las redes sociales, ya saben, en Instagram, en TikTok y en YouTube estoy como Memo L. Bernal. Y en Facebook estoy como Memo Bernal. Así que síganme, compartan este live en todas las plataformas que estén, porque el tema está chévere, digamos así. Y bueno, comencemos. El proceso, este proceso que utilizamos las personas como para que querer tener una vida más profunda, una conciencia más trascendental, digámoslo así. Eso de querer ir más allá de las preocupaciones de la vida cotidiana es lo que normalmente empuja para que nosotros queramos como que despertarnos espiritualmente. Pero como les dije al comienzo, hay una pregunta que es existencial que a mí me gustaría que ustedes la respondan como vayan llegando, ¿ya? Vuelvo a repetir la pregunta. La pregunta es, ¿por qué hay personas que van en búsqueda de Dios a una iglesia? Y cuando Dios los va y los busca en la puerta de su casa y golpea su puerta, esas personas no las abren. Las mismas personas. No estoy hablando de otras personas, las mismas personas. ¿Por qué será eso? Yo tengo mi respuesta y en algún momento se los voy a decir, pero quisiera que ustedes me respondan y armemos un debate acerca de esto, de este tema que me parece muy bueno, digamos así. Pero bueno, Javier dice, hola, buenas noches. Hola Javi, buenas noches, bienvenido. Espero hayas escuchado la pregunta, así que échale tu comentario como siempre. Pues ese camino hacia el autoconocimiento, que es lo que nosotros conocemos como el despertar, pues bueno, yo lo conozco así como el despertar, es esa necesidad de todas las personas de querer como trascender en la parte física y material. Porque les comento más o menos la historia mía. O sea, en mi caso, yo en cierta forma llegué a probar, digamos que ya de todo ya. Llegué a tener algunos vicios, otro tipo de experiencias físicas, materiales, económicas, sociales, y llegas a un punto en el que ya todo te parece lo mismo. O sea, ya llegas a un punto en el que dices, o sea, ¿ya qué más hay? O sea, ¿qué hay aparte de esto que estamos viviendo en este momento? Qué es lo que existe después de ya esto? O sea, esto es todo vivir, o sea, vivir del dinero, en búsqueda de dinero.
cuando ya lo tienes al dinero, o sea, ir al hecho de que ya tienes el dinero y ahora, tanto que luché por buscar el dinero, a veces pierdo hasta mi salud, pierdo hasta mis familiares, ya tengo el dinero y ¿qué pasa después de eso? Entonces, ese momento en el que estás como que pasando en una encrucijada es el momento exacto cuando tú dices, yo quiero saber qué más hay después de esto de la vida. Hay un libro que se escribió acerca de los hombres, de la forma de pensar de los hombres. Entonces, en este libro, el autor habla acerca de que nosotros, el libro se llama Halftime, así se llama el libro, Halftime, medio tiempo. Entonces, este libro dice que los hombres llegamos hasta los 40. Esa es la edad del halftime para nosotros. El halftime es cuando, por ejemplo, se acaba el primer tiempo del fútbol y ahí es entretiempo. En el Super Bowl, por ejemplo, de los dos cuartos, ahí viene el entretiempo. Entonces, este libro habla acerca de ese entretiempo que hay para los hombres, exactamente para los hombres. ¿Por qué habla de los hombres? Porque para este autor, los hombres como que a los 40 comenzamos recién a querer saber qué queremos. O sea, llegamos a un punto en el que como que nos ofuscamos y decimos, o sea, chuta, ¿qué va a ser de mi vida? O sea, ¿qué espero? ¿Qué busco? ¿Qué quiero? O sea, necesitamos llegar hasta los 40 para poder llegar a nuestro halftime. No habla esto de las mujeres porque las mujeres tienen otra forma de desarrollarse y madurarse mucho más rápida y donde ya ellas saben lo que quieren. Entonces, por eso creo que en la mayoría de los memes o en la mayoría de los quejidos, digamos así, o de las cosas que nos botan en cara a los hombres es que no sabemos lo que queremos. Este libro habla acerca de que los hombres llegamos al halftime, a la mitad del tiempo, a lo que es los 40 años, cuando decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, como que ya estoy en la mitad del tiempo y vemos como que el vacío ya medio vacío, digamos así. Y comenzamos a querer como que acelerar las cosas, a buscar un futuro nuevo y de otra forma, ¿sí? Entonces, ese es como que en cierta forma el inicio de un despertar de los hombres. Javier dice, no se busca, Dios siente, se transmite, Dios te transmite muchas cosas. Gracias, Javi, muchas gracias. Entonces, no sé, sigo esperando el resto de respuestas. Berito, coménteme, ¿usted por qué piensa que nosotros las personas buscamos a Dios en una iglesia y cuando Dios viene y toca la puerta de nuestra casa, le cerramos la puerta? Y te lo hago de forma figurada, porque hay personas que predican la palabra y a veces van y tocan tu puerta y no les quieres recibir, pero estás urgido por Dios y estás esperando que sea el domingo para irte el domingo, pero entre semana no le abres la puerta, sino tiene que ser cuando vos quieras. ¿Por qué crees que sea eso? Pero bueno, esto de la búsqueda del despertar espiritual es como que algo que ya viene por tradición ancestral y cultural, digámoslo así, comencemos así, porque obviamente muchas culturas y tradiciones, pues desde las que conocemos y algunas que no conocemos, como por ejemplo el hinduismo, el budismo, el cristianismo, pues incitan o invitan, empujan, como quieran decir, a que las personas busquemos ese famoso despertar, ese famoso yo, digamos así, o bueno, ese famoso Dios, que es lo que en algunas cosas y en algunos sentimientos espirituales nos llena, digamos así. Entonces, esas religiones, sectas, como quieran nombrarlo, porque no sé cómo los nombrarán ustedes, pues marcan esa famosa palabra de el despertar, que lo llaman así a esta apertura de la conciencia hacia una verdad superior, porque les comento que eso del despertar no es que supuestamente lo puedes vivir al 100% aquí. Supuestamente hay como que ese 50-50 en el cual tú estás entre Dios y entre la parte material. Y que algunos lo manifiestan de algunas cosas, lo describen de otra y muchas otras cosas más. Pero bueno, siempre este despertar es el que nos impulsa a querer algo diferente, porque ya nuestra vida está complicada, porque lastimosamente tenemos muchos problemas, porque a veces tomamos muchas malas decisiones y por esa razón es que se nos hace complicado encontrar
ya una satisfacción, una paz, una tranquilidad, que es lo que todos buscamos. Porque lo que normalmente buscamos para un despertar para nosotros es a veces pasar de esos momentos críticos en los cuales tienes tantos problemas, tantas enfermedades, deudas económicas, y dices, chuta, como que ya siento tanto dolor, ya la vida me ha golpeado tanto que quiero pasar a un momento en el que ya, o sea, las cosas tienen que ser diferentes. Ese es el momento en que, en este caso, tú quieres y buscas el despertar. Y hay también un despertar no necesariamente guiado por el tema de las religiones. Hay un despertar que también lo puedes hacer solito, digamos así como que si fuera ciencia. Javier dice, Dios no es un negocio, dice, Dios es estabilidad en el mundo. Muchas gracias, Javi. Entonces, en esta influencia filosófica que ahora tenemos, que hoy en día se maneja, que es la filosofía moderna, que a veces estamos desperdiciados algunas personas, las cuales buscamos esa filosofía de recapacitar a las personas con nuestra forma de pensar, pues han hecho que algunos autores y pensadores reinterpreten ese tema del despertar, ¿sí? En términos más o menos como que del desarrollo personal, del crecimiento emocional y esa búsqueda de la autenticidad, más o menos así. Por ahí, hoy en día, pues, digamos que se está lanzando este tema del despertar espiritual, como que hasta te lo diría yo en tema de terapia, pues en tema de terapia, obviamente, el momento en el que yo quiero que una persona encuentre su despertar, a veces es encontrarse con ella misma, con saber qué quiere, saber hacia dónde apuntar, tener una visión y poder guiar no solo su vida, sino a veces hasta la vida de las personas que le rodean. Entonces, este del despertar espiritual a veces es muy complicado, es muy complejo y como que nos toma muchos años a algunas personas a veces caer, levantarte y estamos en ese vaivén. Pero ¿por qué es esto? Pues porque mezclamos la vida espiritual con la vida, digamos que la vida carnal, la vida física, la vida material, digámoslo así. Entonces, es un poquito complicado cuando tenemos esas dos cosas. ¿Por qué? Porque normalmente las personas lo que buscamos es tratar de que no nos afecte en ciertas cosas, como por ejemplo nuestra vida cotidiana, pero es difícil porque el querer mejorar emocionalmente implica que tú también tienes que tomar ciertas decisiones hasta en la parte física y material. Te lo digo así, porque lo he comenzado en mi vida, lo hice hace muchos años y pues hasta el día de hoy hay ciertas cosas que todavía se me hacen complejas, pero que sigo en eso, sigo en pie. Y pues el comenzar, el iniciar, a veces es hasta tener un poco de disciplina y constancia, que es lo que les digo a la mayoría de personas que vienen conmigo por terapia. Porque el humano, lo que le gusta al humano es que, por ejemplo, si tú te vas a una cita, si tú te vas a una terapia, o sea, lo único que quieren es chasquear el dedo y que ya les pase automáticamente cualquier mal, dolor y todas esas cosas. Y el momento que ya se sienten bien, ya no quieren volver a ver al médico, ya no quieren volver a ir a terapia y no quieren. O sea, porque al humano de hoy en día le gusta la satisfacción inmediata. Y tú lo puedes ver por el hecho de que ahora las personas pasan mucho más tiempo en el teléfono que teniendo una conversación un poco más sana. Entonces, imagínate que hace tiempos conversar también era complicado y hoy en día es más complicado. La gente prefiere conversar con otras personas mediante las redes sociales y no teniéndolo frente con frente porque no tenemos ya ese poder de reacción de poder conversar de uno a uno y poder tocar un tema interesante. Por eso cuando te encuentras con una persona que te puede conversar de lo que sea y te hace una conversación interesante, la gente es como que recién ahí, wow, así como que qué bestia, esta persona que tengo aquí, uy, qué inteligente, o sea, y recién ahí captas que sí hay cómo hacer ciertas cosas sin necesidad de las redes sociales. Entonces, digamos que este enfoque del despertar espiritual, pues obviamente es un enfoque que históricamente, a lo largo de la historia, tuvieron diferentes movimientos espirituales y que fue reinterpretado muchas veces su concepto para irlo fusionando de forma en la que
digamos que el mundo cumpla ciertas necesidades, digámoslo así. Entonces, por ahí eh, iríamos en el día de hoy. Si tienen preguntas, pues obviamente espero me las hagan, porque tengo mucha, digamos que en esto del despertar espiritual, digamos que tengo muchos años practicándolo y por el mismo hecho de estarlo practicando tanto tiempo, pues tengo algunas dudas que me han pasado y ya las he ido solventando. Tengo muchos errores que he cometido, igual los he ido solventando. Entonces me imagino que hay ciertas personas que también estarán en esa misma búsqueda de encontrarse con ustedes mismos y pues se encontrarán con ciertas dudas de por qué hay cosas y, por ejemplo, ejercicios que ustedes hacen que no les funciona o que sienten que no les funciona. Entonces, si tienen algo así, coméntenme y les voy aclarando la idea de cómo es esto del despertar espiritual, digamos así. Pero bueno, ¿cuáles son estos comportamientos que nos impulsan a tener este despertar espiritual? Antes de continuar eso, para las personas que ya se están sumando, porque ya están bastantes, pues les comento que al final hay un ejercicio que es muy chévere, pero es muy fuerte. El ejercicio es tan fuerte que te hace sentir como que te vas a desmayar, digamos así. Entonces, este ejercicio tiene que de ley ser o sentado o acostado. Sentado o acostado, pero bien sentado o bien acostado. Entonces, y bien acostado, porque es un ejercicio que demanda mucho físico, pero no es que van a ser dinámicas que polichilenas ni nada. No, no, van a hacer un ejercicio solo con la respiración, pero el ejercicio es muy fuerte, muy fuerte. Así que si se quieren quedar, yo personalmente lo hago una vez a la semana y es muy bueno porque levanta todo tu sistema inmunológico, te hace sentirte demasiado relajado, es antiestrés, es brutal, pero es fuerte el ejercicio. Para los que no han hecho nunca un ejercicio como este, pues yo que lo hago, aún el día de hoy a veces sí lo siento, digamos que en menos cantidad, pero es muy bueno. Con decirte que este ejercicio lo he tomado hace mucho tiempo y pues obviamente me ha ayudado para no contagiarme de gripe. Yo no me contagio hace mucho tiempo de gripe y es por este ejercicio, porque te ayuda a subir las defensas. Javier dice, pregunta y tener una conversación con una persona anciana son síntomas que quieres aprender. Sí, lastimosamente siempre asimilamos que el conversar con una persona mayor a mí es como que sabiduría. Pero yo he conocido personas muy jóvenes que tienen mucho conocimiento e inteligencia y sabiduría y por las cuales he aprendido muchas cosas. Entonces, ese es el problema. Siempre como que asimilamos que la persona vieja es como la que tiene más conocimiento y a veces no. A veces es el hecho de que hay personas que tienen tantos conocimientos que algunas no te lo quieren compartir. Así de sencillo, digo yo, porque en cierta forma hubo un momento en el que yo también pasé por esa faceta, en la cual tenía tanto conocimiento y hacía tantos ejercicios que me hacían tan bien que yo decía, ¿y para qué les voy a contar el resto? O sea, ¿por qué tengo que solucionar la vida de las personas que me rodean? O sea, ¿qué saco? Así como que no me pagan, ¿no? Entonces, yo recuerdo que igual dentro de esa superación personal encontraba esa típica frase así que dice de Confuso, que dice, cuando el alumno esté listo, el maestro aparecerá. ¿Por qué les digo esto? Porque yo en cierta forma tenía esa gana de que alguien llegue que me enseñe cosas que quería, o sea, que yo le haga preguntas y él me diga, ¿sabes qué? Ándate por este lado, ándate por acá y cosas así, ¿ya? Pero no existía, o sea, no llegó, o sea, o lo menos yo percibí que no llegó. Entonces, como no percibí eso, pues llegué a un punto en el que decía, o sea, ¿y yo por qué me voy a hacer maestro de otras personas? O sea, ¿por qué las otras personas me tienen que preguntar cosas a mí? O sea, que sigan el mismo camino que yo seguí, que se sigan tropezando, que sigan... Entonces, como que llegué a un momento de egoísmo, de egolatría y decía, no, es que yo estoy mejor, o sea, me sentía como que mejor. Y de igual forma, pasó que leyendo un libro, en este libro decía que todas las personas venimos
a servir al pueblo de Dios. Y que si tú estás sirviendo a otras personas, es porque Dios te escogió como un maestro para ellas. Y que obviamente tú tendrás en algún momento como que una paga por ello. Pero sin embargo, si es que a ti están llegando este tipo de personas, es porque tú estás desarrollado emocionalmente de mejor forma, más elevado, y lo que tienes que hacer es ayudar. Así que olvídate de tu egocentrismo y ayuda al pueblo de Dios. Eso es lo que comencé a hacer. Desde ahí comencé a impartir muchas cosas, ayudar a muchas personas y, por ejemplo, dejar que ellos vengan a mí, porque créanme, no soy de las personas que obliga a que la gente venga a terapia. Soy de las personas que te dice, verás, esta es tu terapia, estos son tus ejercicios, cualquier cosa que tengas alguna duda, me escribes al tiempo que sea. Después de aquí a unos 21 días te vuelvo a ver para terapia, pero yo no les estoy llamando ni diciendo, oye, verás que mañana tienes terapia, verás que tienes que estar pendiente. No, porque no se trata de que yo debo buscar a las personas para ayudarles. Cuando una persona necesita ayuda, cuando tú estás enfermo, cuando ya no soportas más, tú vas en búsqueda de esa persona. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una persona cuando ya sabe que está mal y necesita ayuda, ya se cura el 50% de la enfermedad. Pero cuando esa persona va en búsqueda de la ayuda y cuando encuentra la ayuda, si, se, si él se compromete a hacer los ejercicios, pues él se cura el 40% más. Entonces él se cura el 90% solo con él admitir que necesita ayuda, se cura el 50%. Y 40% cuando sea. Imagínate que yo obligarles a las personas no se curarían. Por eso la mayoría de personas que van al psicólogo, que van a los terapeutas normalmente, no se curan, porque son personas que no tienen el compromiso de ir a esa. Entonces, por esa misma razón, al sentirme una persona que puedo guiar a otras, entiendo que no puedo estar atrás de ellas. Si esas personas quieren sabiduría, quieren iluminarse, quieren ser esos seres de luz, digamos así, pues tienen que aprender a buscarlo, porque no es así tampoco que te cae del cielo como milagro. A ver, ¿dónde me quedé? Javier dice, hay patrones marcados que tienes que reconocer en las personas. Paciencia, como tú dices, no todo mundo la cultiva. Me acordé de mi amiga, dice Pandora. Buenas noches, Pandora. Me dijo que su papá decía, si no sabes servir, no sirves. Y ahora entiendo. En- eh, bueno, eso es también una frase de Confucio. Ah, no, de Jesús. Si no sabes, no sabes si no sirves para servir, no sirves para vivir, algo así. Si no vives para servir, no sirves para vivir. Entonces, ¿por qué nosotros queremos esa... ¿Cuáles son los comportamientos por los cuales buscamos normalmente el despertar? Pues obviamente la primera es la insatisfacción que tenemos de nosotros mismos cuando no encontramos el por qué estamos en esta situación. Esas sensaciones de vacío, de desconexión, cuando no tenemos una visión, cuando no sabemos, cuando alguien viene y nos pregunta, oye, ¿qué va a ser de ti en unos 5 años? No sabemos qué carajo va a pasar con nosotros. Cuando estamos en esos momentos es cuando decimos, chuta, ya las cosas físicas no me llenan. Ya eso, ya por ejemplo, tener dinero, tener negocios, ya no siento que es algo que me interesa o no sé, ¿qué más hay? Entonces, esa búsqueda de ese significado es normalmente siempre cuando tienes como que ya cubriste todas las metas materiales y te dejan como que insatisfecho y sigues como que en búsqueda de qué más hay. También hay la sensación de dolor y cuando tienes crisis existenciales. Ahí también es cuando tú dices, chuta, quiero saber qué más hay aparte de este cuerpo físico. ¿Existe algo más? ¿Dios dice algo más? ¿Jesús dijo algo de esto? ¿Alguna cosa se menciona entre lo que quiero y pasa? Entonces, eso también te impulsa al desarrollo espiritual. ¿Qué te impulsa también? La curiosidad y ese anhelo de conexión. Así como que alguien te dice, oye, ¿sabes que tienes un ángel de la guarda? Y ese ángel de la guarda eh, te puede conectar con tus manifestaciones. Y vos dices, ¿en serio? Y yo pensé que era solo un chiste, que eso del ángel guardián era solo una broma, que solo era entre nos nomás. O sea, ya llegas también a eso, ¿no? O sea, llegas hasta la curiosidad. O sea, hay muchas personas que hacen rituales
que son de magia, como por ejemplo esa de, ¿cómo es? Quema una vela de color tal, ponle tu nombre y esas cosas que son rituales. ¿Y por qué lo hacen? Porque a veces ya están estancadas y ya hacen todo lo que les dicen algunas personas materialmente y ya no hay solución. Entonces dicen, ya, o sea, voy a recurrir aunque sea hasta los muertitos para poder cumplir con las metas que quiero. Llegan hasta ese punto. Entonces, esa curiosidad también empuja a las personas a querer desarrollarse. Magus, buenas noches, Magus. Buenas noches, bienvenida. Eh, entonces, esa transformación personal es como que la necesidad de romper con esos patrones. Y normalmente siempre quieres romper esas conductas repetitivas que te hacen que no puedas alcanzar esa vida plena y consciente. El despertar es una respuesta de la sensación de ese vivir del piloto automático que tenemos todas las personas porque algunos ya se cansan, o sea, llegan al momento en el que llega el viernes y dicen, ah, ya viernes, por fin viernes, pero no es ese como que viernes de descanso, sino viernes de dejar todas las cosas de su vida atrás, digámoslo así. Entonces, ese momento lo toman como un viernes. Javier dice, si te digo ambición es una enfermedad que todos la tienen, pero se puede curar. Yo creo que, yo creo en mi pensamiento, en mi sabiduría, en mi conocimiento, digamos así, que las personas necesitamos ambición. Es algo que debe vivir dentro de nuestros cuerpos. Es como cuando alguien me dice, quiero dejar de tener miedo. Y yo les digo, no vas a poder dejar de tener miedo nunca en tu vida. Y lo mismo digo, o sea, si quieres ser ambicioso, pues sé ambicioso. Esas dos cosas no puedes dejar, porque si tú dejas de ser ambicioso, vas a dejar de buscar hasta este despertar espiritual, digamos así, hasta esta búsqueda de Dios. Si es que tú no eres ambicioso, no vas a buscar a Dios. O sea, vas a quedarte con eso, se denomina como conformismo. O sea, si yo no tengo ambición dentro de mi cuerpo, no voy a buscar a Dios. O sea, me importa un pepino quién sea Dios. O sea, ni siquiera lo voy a ir a visitar, ni siquiera lo conozco. O sea, veo un video de él y paso, así, cosas así. Entonces la ambición debe existir. Pero eso yo digo, lo que yo creo, si tú enfocas bien tu ambición, pues esa te llevará lejísimos. Es igual que el miedo. La gente me dice, doctor, yo quiero eliminar el miedo de mi cuerpo. Y es imposible. Es uno de los pilares fundamentales dentro de la vida de las personas. Entonces yo les digo, mejor cambiemos tu forma de pensar y tu forma de percibir acerca del miedo. ¿Cómo puedes hacer eso? O sea, si tú eres una persona que tiene miedo y que no le gusta tener miedo, pues la primera sensación que tienes que entender es que el miedo existe y va a existir siempre en ti. Pero si lo tomas al miedo como una oportunidad de salir de tu zona de confort, es buenísimo. El miedo siempre se muestra cuando haces cosas que no hacías o cuando pasan cosas que nunca te pasaron. Pero si tú percibes diferente y dices, ah, el miedo me está incitando a que yo me mueva, a que salga de mi trabajo, a que busque hacer algo, a que haga esto de acá, a que mis hijos... Si tú enfocas bien el miedo va a seguir existiendo en ti, pero te va a servir para lanzarte al mundo. Mientras que si le tienes miedo, o sea, si le dejas al miedo vivir contigo y tu percepción sigue pensando que tener miedo es algo malo, entonces te vas a meter en tu burbuja y nunca más vas a salir. Pienso lo mismo de la ambición que del miedo. Ese es mi criterio, pero obviamente respeto por ejemplo, lo que dice Javier Siño, que es importante como para él pueden ser ciertos modelos en los cuales él vive, pues está bien. Así algunas personas viven y hay que respetarlas, hay que convivir con ellas, hay que llevarse con ellas, porque también te enseñan muchas cosas. No es que solo tienen que vivir como dice el memo, pero a mí me ha servido en cierta forma el tener esa visión del miedo y de la ambición diferente a lo que antes tenía, de mi misma versión, no de otra, sino de la mía misma. Zuka dice buenas noches, Zukita. Ya sabe, Zukita, comparta, dele like, comparta con todos sus amigos, con todos sus allegados. Dígales que aquí estamos, presentes. A ver, dice, Javier dice educación, saber educar en un buen pensamiento. Es que
si tú tienes, o sea, a ver, hay una parte que en cierta forma, digamos que toma tiempo ya, que nos hace tomar tiempo a las personas. Cuando no tenemos un maestro que nos enseñe qué es vivir, es difícil poder continuar. Y eso pasa no solo con el tema de vivir, sino pasa con todo. O sea, pasa con lo que haces en el día a día, pasa cuando te equivocas con el dinero que ganas, pasa cuando te equivocas en la pareja que escoges, pasa en muchas cosas. Entonces, yo siento que siempre tenemos que tener un maestro y un maestro presencial. En el caso de Dios, hay personas que sí lo pueden escuchar y otras que no, porque no tienen todavía la conexión entera, digamos así. Pero como esas personas no tienen esa conexión entera, existen intermediarios, por ejemplo, personas que llegan a tu vida y te dan consejos. Me decían algunas personas, pero ¿por qué será que yo, por ejemplo, le doy un consejo a una persona y no me para bola? O sea, es como que no, pero viene otro care nalga y dice lo mismo que dije yo y dicen, ay, nunca me habían dado ese consejo, ahora sí lo voy a aplicar. Eso pasa porque a lo mejor tú para esa persona no eres autoridad. Entonces, no representas como que una persona que tiene un grado superior a ella. Y como no tienes un grado superior a ella, vos le puedes dar el consejo que tú quieras y esa persona no la va a escuchar. Pero si tú te vuelves una persona superior, con un grado superior, pues obviamente eso significa que vas a ser escuchada y cualquier cosa que tú digas va a ser ordenada. ¿Ya? Entonces, eh, antes de seguir, ya saben, para todos los que están uniendo, porque ya son más, al final del live hay un ejercicio que es súper chévere, pero es súper fuerte. Les recomiendo que los que se quieran quedar, es chévere el ejercicio por los sentidos que vas a activar. Y para los que no se quieran quedar, che. O sea, si se quieren quedar, quédense porque el ejercicio es muy bueno. Muy, muy bueno. Muy fuerte, pero muy bueno. ¿Ya? Entonces, digamos que eh, ¿qué pasa con el despertar espiritual? O sea, hay muchas formas de hacerlo. La más conocida es la meditación. Esa es la más conocida, digamos así. Y la meditación está apegada a todas las doctrinas, como las religiones, como el budaísmo, el hinduismo, el sufismo, el cristianismo. La meditación está con todas ellas involucradas. La meditación aparentemente no, no tiene nada que ver con el resto, pero sí, tiene mucho que ver. La meditación, obviamente hay meditaciones profundas y hay meditaciones despiertas y por ejemplo la oración, cuando tú rezas, estás meditando, pero lastimosamente algunas personas no llegan a esa conexión. ¿Por qué? Porque algunos están rezando y están viendo otras cosas. O sea, están rezando y están viendo la pantalla de un teléfono y cosas así ya. Entonces, cuando haces eso, tu meditación no sirve, porque no llegas a conectar con el ser superior que puede ser Dios para todas las personas, o la ciencia o el universo que denominaría para otras. Depende de tu creencia. Pero rezar ya es un método de meditación. Y es un método no solo de meditación, es un método de manifestación. Si tú lees las sagradas escrituras, que son la Biblia, hay muchos versículos que sirven para manifestar. Pero lastimosamente, como te digo, la gente cuando manifiesta se lo toma muy a la ligera. Significa que cuando rezan, también rezan a la ligera. O sea, no se conectan, no respiran profundamente, no cierran sus ojos, no se conectan con las palabras que dicen, no las sienten. Y por eso muchas personas rezan y vos vas a decir, pero tantas personas se golpean en el pecho y no llegan a ningún lado. Sí, hay muchas personas que se golpean en el pecho, rezan y tienen a Dios en la boca, pero lo dicen con todo el mundo. Pero ¿por qué esas personas como que siguen aisladas de Dios? Es porque ellos no tienen una conexión directa con Dios, ya que tienen que conectar sus palabras con sus pensamientos, con sus sentimientos. Entonces, si tú rezas y rezas hasta que llegas a un punto en el que ya no sientes tu cuerpo, rezas hasta que te olvidas de las cosas materiales,
que esa es la parte mental, la otra es la parte de sentir lo físico, que llegas a lo espiritual y tus palabras comienzan a tener sentido dentro de lo que dices, o sea, las sientes, tú estás apegándote a un despertar espiritual, porque eso es lo que necesita Dios. Por eso la Biblia está escrita siempre en presente. O sea, la mayoría de versículos están escritos en presente, porque eso es lo que pide la ley de manifestación. La ley de manifestación te pide que la regla que tú quieras, o sea, la ley que tú quieras decir, sea en presente. Por ejemplo, no decir yo quiero, sino es yo tengo, ¿ya? Lo segundo que te dice la ley de manifestación es que cuando tú dices yo tengo, lo sientas como si ya lo tuvieras. O sea, significa que vos tienes que estar utilizando tu imaginación y estar tan concentrado que el momento que dices yo tengo tal cosa, tú sientas que ya lo tienes. Y la tercera cosa es que lo imagines. Por eso se utiliza la imaginación. Por eso tienes que estar tan concentrado para poder utilizar la imaginación. Por eso, cuando estás rezando y en algún momento estás distraído, te desconectas del canal de, la, de lo superior. Y eso es lo peor que puedes hacer. O sea, si una persona se pone a rezar y en ese rato está viendo un teléfono y está Padre Nuestro, o estás en la comida y estás viendo la comida y Padre Nuestro que estás en el cielo, no estás yendo a manifestar, no te estás conectando con Dios. Lo único que estás haciendo es tenerlo siempre en tu boca, pero no a veces ni siquiera está en tu vida. Solo cuando llegas a ese nivel en el cual tú rezas y tu cerebro se borra todos los problemas que tienes ese día, cuando dejas de sentir tu cuerpo y cuando las palabras comienzan a tener hasta emociones dentro de ti, es que se va a cumplir la ley de manifestación. Así de sencillo. Entonces, voy a hacerles unas preguntas que yo siempre me hice y voy a responderlas porque normalmente todos los que queremos llegar a esa vida espiritual tenemos esas preguntas en nuestra cabeza. Antes de eso dice Javier, dice, vivir nadie te enseña, tú escoges, buenas o malas son las cosas, tú escoges. La vida te hace cuando te golpeas porque eliges mal. Entonces, eh, la primera pregunta que yo me hice cuando comencé este tema de la vida espiritual, donde cambié hasta mi comportamiento, mi carácter, porque yo tenía un carácter muy volátil, hoy en día puedo decir que es más tranquilo, digamos así, pero he mejorado demasiado en el tema esto de ser volátil, porque me acuerdo que hasta una mosca volaba y yo me cabreaba así. La primera pregunta que yo me hice es, ¿es necesario abandonar el tema de la vida material para alcanzar ese despertar espiritual? Es como que justo que nosotros dejemos esa camisetita, ese perfumecito, ese gel. ¿Es justo que nosotros dejemos eso para poder llegar a estar conectados con Dios? Esa es la primera pregunta que me hice yo. Porque en cierta forma yo también en todos los momentos que trataba de estar, digamos que meditando o pendiente de eso, pues tenía como que esa sensación de que, y esos budas, esos hinduistas que están ahí meditando años y años, o sea, yo no voy a poder hacer eso porque yo tengo una vida material, tengo deudas y todas esas cosas. Entonces, la respuesta para ello es que tú no tienes que dejar tu vida material. No se trata de renunciar de las cosas materiales. No se trata de eso, porque tú no eres un Dios y no vas a volverte un Dios nunca. Nunca te vas a volver un Dios. Solo un Dios. Solo un Dios y sus deidades, como por ejemplo si eres Dios y todos sus ángeles, arcángeles, querubines, que son entidades que no son materiales, pueden dejar su vida material. ¿Ya? Entonces esa pregunta eh, es importante porque no es necesario que tú dejes las cosas materiales. No es que tú tienes que porque te gusta tal carro y es carísimo, vos dices, ah, es que ya estoy pecando porque tengo que buscarlo, cosas caras para poder, y eso no está bien. No es necesario que tú dejes tu vida material para sentirte que estás más apegado a Dios primerito. O sea, así que
para todas las personas que piensen que los que son ricos fueron ricos o se hicieron ricos porque hicieron las cosas mal, no, nunca, ¿sí? Que en cierta forma hay unas historias de la Biblia que a veces están mal contadas, donde algunos ricos los hacen ver como mundanos y cosas así, pues eso no significa que los ricos sean malos. Si tú piensas eso, estás muy equivocado, muy, muy equivocado. Entonces es importante que aprendas que no es necesario dejar tu vida material para poder acercarte a tener una vida mejor espiritual. Entonces, eso implica, lo que implica esto es que vos tienes que aprender a vivir con conciencia y a valorar tanto el mundo físico como el interior. Porque créeme sinceramente que te digo que el mundo espiritual no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Es un, es una búsqueda de yo mismo. Por eso hay un versículo de Jesús, no lo recuerdo, él dice, en donde él dice una frase que se utiliza para reprogramación, y yo lo utilizo para reprogramación. Él dice, yo soy el yo soy, yo soy el yo soy, ¿sí? Entonces, en la Biblia nos aclaran que nosotros no es que tenemos que ir en búsqueda del cielo o del paraíso, sino tenemos que reclamarlo, porque vivimos ahí. Entonces, y al decirte que estamos viviendo en el paraíso, ni siquiera te estoy hablando del mundo, de la tierra donde estamos parados, sino estoy hablando de tu propio cuerpo. Al tú encontrar el paraíso en tu propio cuerpo, puedes marcar esa frase como tuya, porque lo estás reclamando. Yo soy el yo soy. Si no la entienden, me preguntan y les explico de mejor forma. Pero él ya ahí nos adelanta un ejercicio de reprogramación que sirve para todas las personas que no encuentren ese, ese propósito de vida. ¿Sí? La segunda pregunta que siempre que me hacía, pues era, ¿cuáles son los pasos? ¿Cómo son los pasos en este camino? ¿Cuáles son los primeros pasos para poder iniciarte, para decir estoy caminando por el hecho de que quiero saber qué hago en este mundo y por qué sigo andando por lugares que no encuentro ninguna razón de ser? Pues lo primero es la introspección. ¿Qué es la introspección? O sea, comenzar a definirte quién eres. Esa pregunta tan existencial que hasta en una película de dibujos la respondieron. Entonces, si no estoy mal, es Kung Fu Panda 3. Si no saben qué es, cómo responder quién soy, vean Kung Fu Panda 3 y esténse atentos a cuando el pandita responde la pregunta de ¿quién soy? ¿Quién eres? Cuando te pregunten quién eres, él ya da la respuesta de quién eres. Así que si no la han visto, vayan a verla y si la han visto, respondan en comentarios quiénes son ustedes, quién eres. Respondan eso para saber si la han visto o no la han visto. Javier dice, vivir nadie te enseña, no, ya eso ya está. Ya, estamos bien. Para todos los que se quedan, al último tengo un ejercicio chévere. Algunos de los que están conectados ya han hecho el ejercicio conmigo, porque algunos son pacientes, entonces ya saben lo que es hacer ese ejercicio, pero el ejercicio es fuerte y les voy a explicar antes de que hagan el ejercicio cómo es. Pongo el audio, vemos cómo está el audio, me replican si está bien el audio y hacen el ejercicio. Se demora 15 minutos, pero es un ejercicio con decirte que reinicia todo tu sistema inmunológico, lo reinicia completamente. Así que pilas para los que se quedan. Ya me falta poco, tranquilos, ya mismo acabo. Estoy tratando solo de responder ciertas preguntas como, por ejemplo, las que me hacía yo y que normalmente algunas personas se van a encontrar en ese camino y que son a veces como que no encuentras la respuesta. Pero la primera pregunta, o sea, la primera respuesta acerca de cuáles son los pasos para seguir, pues la introspección. Significa que tengo que conocerme yo. Para conocerme yo, pues obviamente tengo que hacerme muchas preguntas existenciales, las cuales se les van a ir apareciendo con el tiempo. Pero si tú ya te conoces, si ya sabes cuándo te enojas, cuándo no, cómo controlar el enojo y cosas así, estás comenzando bien. Lo segundo, pues obviamente comenzar a meditar.
que significa a tratar de vaciar tu mente de toda la basura, que es algo muy complejo, es muy difícil. Está, y el tema es que la meditación te enseña a vivir en el presente. Eso es lo que enseña la meditación, vivir en el ahora. Es difícil porque muchas personas están en el ahora, pero ya están pensando en qué va a pasar mañana, en que tienen la cita más tarde, en que el pasado les agobia, que las cosas están mal, que la vida les ha tratado, o sea, siempre y nunca piensan en el hoy, nunca piensan en ahorita, cómo se sienten ahorita, qué sentimientos tienen y cosas así, sino siempre están viviendo en el pasado o en el futuro, pero no en el ahora. Entonces la meditación te ayuda primero a sacar toda la basura que tienes en tu cabeza, como por ejemplo pensamientos de que no valgo, no sirvo, no soy bueno para nada, no tengo dinero, no esto, no el otro y así. Y segundo, te enseña a estar aquí, en el ahora. Entonces, para los que no lo hacen, hay meditaciones muy cortas, muy rápidas, de 10 minutos, de 9 minutos, y son muy buenas. Entonces, ¿por qué no hago ese tipo de meditaciones? Porque la verdad son muy cortas y normalmente a veces para yo hacer ejercicios de reprogramación necesito ir un poco más, más al fondo, digamos así. Entonces es importante eso y sobre todo si es que quieres comenzar a mejorar tu forma de ser, pues tienes que entender que vas a tener que tener cierta apertura a nuevas experiencias, que eso es lo importante, porque una persona que quiere desarrollarse emocionalmente, pues tiene esa sensación de que va a haber nuevos conceptos de los cuales quiere escuchar, muchas cosas que va a leer y que quiere aprender. Entonces, si tú quieres ir desarrollándote como una persona emocionalmente estable, pues te toca ir entendiendo que vas a tener que experimentar cosas que a veces sientas que no te gusten y otras que sí. Y bueno, eso es algo complicado porque siempre en ese camino eh, te vas a encontrar con cosas que no te gustan y que a lo mejor te alejen del camino en el que deberías estar. Entonces, em, la tercera pregunta que normalmente me hacía pues era, ¿qué tipo de señales tengo que sentir para saber si estoy experimentando algo dentro de mí que se conozca como un despertar espiritual? Pues eh, cuando tú comiences a tener introspección, a meditar y comiences a tener esa sensación de que estás haciendo algo para desarrollarte emocionalmente, hay ciertas pautas que son imperceptibles para una persona que está viviendo en lo material, que una persona que haya comenzado a tener introspección y meditación las va a tener de forma más consciente. Y una de ellas es que hay personas que a veces no escuchan ni siquiera lo que los pájaros cantan. O sea, hay pájaros que están por ahí y no los escuchan. O sea, les parece imperceptible. Y por ejemplo, yo siempre tengo así esa sensación, yo tenía esa sensación de que no escuchaba nada, que todo era carros, motos, gente gritando, puertas cerrándose y cosas así. Y hoy en día ya escucho hasta en cierta forma como que esos trinares de los pájaros a veces son como que hasta conversaciones. Esos, esos como que pequeños detalles que te da la vida te enseñan que tú estás desarrollando el ahora, porque tú no puedes mandar a un pájaro que cante, o sea, no puedes decir, oye, canta, y ese rato canta. No, eso es solo de la hora. Si tú escuchas eso es porque estás en el presente, que eso es imposible para las personas, estar en el presente. Todos estamos pensando en el futuro y en el pasado. Entonces, si tienes esas pequeñas chispas, estás yendo por muy buen camino, digamos. Vas a tener mucha mayor sensibilidad emocional, vas a ver una película y sentirte más triste o más alegre o más sonriente. Solo con eso, solo con esos pequeños detalles, tú ya te estás desarrollando emocionalmente. ¿Sí? Otro, otro, otra pregunta, por ejemplo, es si este proceso es doloroso o, o digamos que liberador, digamos así, pues. Em, es como que los dos, te lo voy a decir así. Cuando Cuando uno quiere reprogramar su cerebro, uno tiene que mentirse.
Y me vas a decir, ¿cómo? Mentirte, ¿cómo vas a decir eso? Te lo explico de la siguiente forma. Bueno, yo una vez hice un short, más o menos de una reprogramación, y pues ahí explicaba más o menos este tema de mentirse. Si tú eres una persona que dice, yo no puedo, digamos, practicas algún deporte, y por ejemplo, el fútbol, ¿ya? Y el profesor te dice, verás, tienes que patear así para que la bola coja efecto y se meta en el arco, ¿ya? Entonces vos lo intentas y no te sale. Lo intentas y no te sale. Lo intentas y no te sale. Entonces en algún momento tú dices, no puedo o no valgo para esto. Entonces esa viene a convertirse como una verdad absoluta para ti. Significa que no hay nadie quien pueda irse en contra de esa verdad, ¿ya? ¿Por qué te digo que tienes que mentirte para reprogramarte? Porque tú tienes que comenzar a decir lo contrario de esa verdad. Si tú dices no puedo o no valgo, esa sería una verdad. Para poder mentirla tendrías que decir sí puedo. Eso para tu cerebro es una mentira, porque en tu cerebro no existe más verdad que el no poder. Entonces, llegamos al punto en que si tú te quieres reprogramar, tú tienes que mentirte y decirte sí puedo, sí puedo, sí puedo, porque te estás mintiendo. Vamos a ese hecho, estás mintiendo. Claro que estas mentiras están volcadas de forma positiva, no están volcadas de forma negativa. Porque si vos me dices eso, no es mentira, no, no, son mentiras que se están volcando al lado positivo para que tú te pases, digamos, al lado donde existe la luz y puedas ver de diferente forma. Si tú te comienzas a mentir, a mentir, a mentir, si puedo, si puedo, si puedo, si puedo, justo decía yo en el short que una mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad. Y esa es algo que se aplica para nosotros. Si tú de un no puedo te mientes 1000 veces diciendo sí puedo, en el momento de llegar a las 1000 veces vas a llegar al momento en que vas a poder. Y vas a patear ese balón y va a coger ese efecto y va a entrar donde tú quieras. Entonces, ¿es un proceso doloroso? Sí. En cierta forma tiene y implica ciertos aspectos oscuros del mundo, en los cuales vas a tener que pelear con cosas que no te gusten de ti mismo. Como, por ejemplo, lo que te digo, el pelear contra una mentalidad en la cual dice yo no puedo y volverla y volcarla hacia un sí puedo, duele, duele, duele porque a veces te vas a sentir deprimido, ansioso, el estrés te va a llevar a ciertos pensamientos que no te van a gustar, entonces sí duele, pero también es liberador. ¿En qué faceta es liberadora? Cuando tú vives en el ahora, cuando ya pasas tantos años en esas mentiras y llegas a un punto en que esa mentira se vuelve una nueva verdad, se vuelve liberador. ¿Por qué? Porque vas a decir, yo me acuerdo que hace tiempos, como comencé yo live, yo decía, yo me acuerdo que era demasiado volátil mi genio. Y hoy en día puedo decir que ya no lo es. Es liberador, porque para mí ya pasé de ser una persona que se emperraba por todo a ser una persona que me centro, me siento centrada y que no cualquier cosa me molesta. Entonces sí te libera. Pero ese camino de haber sido esa persona y ser ahora esta es dolorosa porque te vas a encontrar con muchas cosas que te van a molestar de ti. Pero bueno, ya. Continuemos. Marisol dice, solamente el ahora tiene un verdadero sentido, todo lo demás ya no existe. Sí, muy bien, Marisol. Muy exacto, muy propicio lo que dice. O sea, la verdad, si es que no estás en el hoy, pues no vas a encontrar cómo hacer algo para el mañana, por ejemplo. Si es que no sabes qué pasos tienes que hacer, cuándo tienes que hacer. Y hay personas que se les hace difícil moverse y saben lo que tienen que hacer. O sea, puedes vos ir y decirle, verás, tienes que hacer esto, pero harás hoy. Y ellas no. O sea, tienen que esperar que pase hasta cierto día para hacerlo. O sea, no lo hacen ni siquiera el rato que se te lo dicen. Tienen todos los canales para hacerlo. Significa que tienen el número de esa persona. Por ejemplo, buscar a alguien. Tienen el número de esa persona, tienen el WhatsApp, tienen las redes sociales. Pero ellos no pueden solucionar ese rato. Si quieren solucionarlo después. O sea, lo dejan para otro día pudiendo solucionarlo ese momento. O sea, hay personas que ni siquiera ese momento se mueven. O sea, para que
digan, o sea, para que me entiendan más o menos que no viven en el ahora, viven en todo menos en el ahora. Bueno, otra pregunta que siempre tuve, pues obviamente era esto de las medicinas alternativas, ¿ya? Y si es que ayudan, digamos así, pues sí, hay muchas medicinas, o sea, muchas, no solo medicinas, sino terapias alternativas que te ayudan full. Y como por ejemplo el Reiki, la meditación, el yoga, el Tai Chi, el Kundalini, cosas así ya. Ese tipo de herramientas te sirven. Por esa misma razón, porque son muchas, deberías empezar a buscar cuál de ellas se apega más a ti, ¿sí? Porque muchas de ellas ayudan muchísimo a las personas. Te lo digo porque he probado muchas de ellas y de verdad a mí me han servido mucho. Así que las terapias alternativas sí ayudan. Hay unas que son muy bonitas, otras que a veces no pegan contigo, pero son necesarias probar porque no todo se apega a lo que soy. Es como decía mi amigo el médico Diego Armijos, que decía, la sueroterapia no es para todos. Entonces, lo mismo es las terapias alternativas. No significa que el yoga que pega con todos, pega contigo. No te puede servir. Puede ser que te sirva otras cosas que te gusten más. Así que eso es importante. Ya mismo estoy por finalizar, así que les recomiendo que para los que van a hacer el ejercicio, pues ya saben, ya busquen un lugar donde se puedan desmayar. No, no. El ejercicio es fuerte, así que busquen un lugar donde puedan acostarse, una silla que puedan sentirse seguros que van a estar ahí, porque el ejercicio es un poquito fuerte y me gustaría que lo hagan todos, porque es un ejercicio que me parece muy chévere, muy bacán. Y la idea es que todas las personas que estén siempre en mi live hagan los ejercicios que sirven para reprogramarnos. Es un inicio. Obviamente tienen que hacer muchos más ejercicios para poderse reprogramar, pero digamos que es algo. Ya estoy en la hora. Ya mismo acabo. Tranquilos, tranquilas. No, no coman ansias. El ejercicio está aquí. Lo tengo listo. No, bueno, no lo tengo listo, pero está solo de poner play. Eh, para acabar, creo que lo que tengo que es solo opinar acerca de esta polarización que tienen las personas a favor y en contra del tema del despertar espiritual. Normalmente siempre dicen que es para otro tipo de personas, como que no es para todos y cosas así. Y no. O sea, yo les puedo decir que en mi vida, o sea, yo voy a poner mi ejemplo de mí. Nunca pensé, en ningún momento de mi vida, nunca pensé querer despertar así, como que despertar espiritualmente. Nunca lo quise. Si me preguntan si siento que estoy ya en una faceta de despertar, pues una vez buscaba, digamos, con tantas ansias esto del despertar, que una frase llegó a mi cabeza, no me acuerdo si fue en un video o en un short, en el cual estaba buscando información donde me decía que el despertar no es como llegar a a la cumbre de una montaña. No es como que llegas a tu fecha de cumpleaños y ya llegaste. Es que era tanta la necesidad, o sea, estaba tan desesperado. Decía, yo quiero despertar, yo quiero sentir esa. Y la frase llegó así, como que tajante, y me dijo, verás, el despertar espiritual no es que es a la vuelta de la esquina, no es que es en tu fecha de cumpleaños, no es que es trepándote una montaña, ni nada de esas cosas. El despertar espiritual es un camino largo, pero eso no necesariamente te tiene que agobiar ni cansar. Lo único que tienes que entender es que como es un camino largo, pues disfruta de ese camino y no estés esperanzado en que ya tengo que llegar como todas las personas. Si estás pensando que es el despertar espiritual es aquí a la vuelta de la esquina y solo tienes que ir a cruzar o es de aquí a 5000 kilómetros, pues el rato que llegues allá no te vas a sentir bien, porque eso no significa despertar. Así que me quedo con esa enseñanza y lo único que les puedo decir es, siempre traten de tener estabilidad emocional para ustedes mismos.
no para el resto. Que ayuda con el resto, sí, pero te ayuda a ti principalmente. Entonces, creo que eso es importante y obviamente para todas las personas el estar emocionalmente estables es algo difícil. Siempre buscamos hasta la estabilidad de nuestros hijos, pero no la estabilidad de los padres. Y créanme, yo siempre he tenido esa teoría de que si tú cambias la percepción de los padres, los hijos también cambian esa percepción. Pero a veces los padres se preocupan más por los hijos que por ellos mismos. Marisol dice, todos en algún momento vamos a despertar. Dicen que es inevitable. Pandora dice, el despertar a mí me tocó cuando la vida de mi hija estaba en riesgo. Desde ahí lo busco. Entonces, ese despertar no está en ningún lugar. No es que ustedes tienen que ir, no sé, a, a China a buscarlo allá, en los Himalayas. No está allá. El despertar está en uno mismo, en saber cómo vivir más de forma justa contigo, en la cual te ames más, en la cual sepas qué es lo que sueñas, qué es lo que te gusta, cómo buscar tus sueños, porque como les dije, no es la separación de lo material de lo intangible, no, es vivir las dos cosas a la vez, pero esas dos cosas a la vez tienen que estar en tal conexión que todo lo que sueñes se cumpla en tu vida real. Por eso es importante eso. Y eso va a enseñar, por ejemplo, lo que dice Pandora, que la hija estaba enferma. Entonces, cuando Pandora esté apegada a su vida espiritual, a su vida material, le enseñará a su hija qué es esto del despertar y su hija también buscará lo mismo y lo encontrará porque su mamá ya lo encontró, digámoslo así. Entonces, para todos los que se quedaron, bueno, antes de seguir, tengo que, ya saben, despedirme de YouTube porque en YouTube no subo los ejercicios. Así que para todas las personas que están en YouTube, pues muchas gracias por ese live, espero les haya gustado. Para el resto, por favor, quédense. Para los que están en live en YouTube, una muy buena tarde, noche o el momento en la que lo vean al live. Así que adiós, los de YouTube, síganme, ya saben.